saludo con gusto a Alexis Milo, analista económico. Muy buenas tardes, Alexis. Hola Sandra, buenas tardes, gusto saludarte. Igualmente, muchísimas gracias por tu tiempo en este espacio para hablar de esto que comentaba y saber si tú coincides en esto que los especialistas indican, de que el presupuesto estará muy limitado y sobre todo limitado por el bajo crecimiento y que va a tener poco margen de maniobra. ¿Coincides tú con esta postura? Sí, completamente. Mira, algo que esta administración, la administración del presidente López Obrador ha demostrado es que sí ha sido conservadora en términos fiscales. ¿Qué quiere decir esto? Pues que ha mantenido un cierto control sobre el gasto y de alguna manera un presupuesto balanceado. Y esto es lo que esperaríamos. Ahora, como tú bien mencionabas en la introducción, así han venido saliendo los programas económicos para los últimos años. Pero el año que viene las cosas están más complicadas. Por una parte, menor crecimiento económico, menor recaudación. De alguna manera, mucho de las fuentes de recaudación que el gobierno tenía, pues las ha ido agotando. También es cierto que muchos de los fondos de estabilización, los famosos guardaditos, pues ya no están ahí. El gobierno está tomando algunos compromisos fuertes en materia de gasto, como por ejemplo el subsidio a las gasolinas, las cuales pues espera que el precio internacional de la gasolina siga elevado y por lo tanto esto presione a las finanzas públicas. Y en términos generales, pues se va a ver un presupuesto mucho más estrecho, ¿no? La ventaja aquí es que México tiene niveles de endeudamiento como proporción del PIB todavía relativamente buenos, es decir, abajo de 50%. Como tú sabes, países como Brasil, el propio Chile, otras economías de la región, para no ir más lejos, tuvieron programas fiscales muy ambiciosos para tratar con la pandemia. No fue así el caso de México. Eso tuvo un alto costo en términos de crecimiento, en términos de empleo, pero por lo menos el lado bueno es que México sale de esta pandemia menos endeudado, digamos, que muchos países con los que nos podríamos comparar. Así es, aunque de todas formas hay datos, por ejemplo, cifras de Hacienda que detallan, bueno, que el gasto en el sector público pagó intereses de la deuda que existe, aunque nos dices que es menor del 50%, pues se compara con los gastos que se destinan, por ejemplo, a educación, salud, a inversión pública, que bueno, idealmente se tendrían que ir, ojalá, reduciendo estos intereses. Además, este paquete va a enfrentar un contexto económico complicado, Alexis, esto en vista pues de la recuperación, como bien lo decías tú, post-COVID, y de la alta inflación que estamos viviendo mundial y bueno, especial en nuestro país también. ¿Cuáles crees que sean las principales afectaciones o los espacios en donde más presión se va a ver en cuanto al reparto de recursos públicos, además con esta pues el compromiso ya de la obra pública? Pues mira, como bien mencionabas, las tasas de interés están subiendo, no nada más en México, sino en todo el mundo, y obviamente el costo financiero de la deuda pública tiene que aumentar. Yo te diría que es precisamente por eso, por lo que vamos a ver probablemente un mayor déficit público en 2023 que lo que fue en 2022, en buena medida explicado por el mayor costo. Ese es un factor que preocupa porque además pues es una variable de política económica, pero que está más allá del control del gobierno y que tiene mucho que ver con estas condiciones de astringencia financiera en todo el mundo. Y bueno, también muchos de los proyectos insignia del gobierno, como el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas, etcétera, pues probablemente van a entrar en etapas en donde se requiera mucho más recursos de inversión en infraestructura, ¿no? Tú sabes que estos proyectos pues tienen como una especie de curva en la cual van demandando proyectos y dado que son proyectos que quizá para el año que viene entran en un periodo de maduración mayor, pues van a requerir recursos. Mira, a mí no me preocupa en general que el paquete económico vaya a dar lugar a una crisis macro como las que hemos visto en el pasado. Yo creo que estamos lejos que eso. Yo creo que más bien lo que tenemos que observar es que la combinación de bajo crecimiento, niveles de deuda todavía bajos, pero que están aumentando, tasas de interés más altas, el agotamiento de los fondos de estabilización, sobre todo petroleros, ¿no? Es decir, la combinación de todas estas cosas
sí ponen un escenario de un deterioro quizá gradual, pero sostenido de las finanzas públicas en México. Por eso yo no creo que a finales de esta administración vaya a haber algún problema de finanzas públicas. Creo que más bien la posición sólida que por muchos años se desarrolló para las finanzas públicas, pues se va a ir erosionando y yo más bien lo vería como un periodo, como un proceso de lento deterioro de las finanzas públicas, tanto por el lado de los ingresos como por la estructura de los gastos, ¿no? Y justamente te preguntaría por último, para evitar que continuara este deterioro, ¿qué estrategias se podrían proponer, por ejemplo, para mejorar la recaudación de impuestos, que es la principal fuente de financiamiento para la operación de los programas y del gasto público? Mira, es interesante la pregunta. Yo creo que en México la asignatura pendiente sigue siendo una reforma fiscal integral, ¿sí? Una reforma fiscal que tuviera, entre otras características, una mejor estructura del ISR, una estructura en la cual eh, se cierra, digamos, se simplifica el sistema, se reducen las tasas de impuestos, se vuelve más plano el esquema y que con esto de alguna manera se fomentara el pago, el cumplimiento de las obligaciones fiscales, ¿no? Por otro lado, en el IVA yo creo que hace falta un proceso de revisión de la canasta de bienes que están exentos del IVA o grabados a tasa cero, y que esta revisión pues de alguna manera llevara a cerrar estas grietas que de alguna manera favorecen la evasión y la elusión fiscales por el lado del IVA, de modo que pues México tuviera una mayor recaudación fiscal y que dentro de este contexto pues también las autoridades locales, los gobiernos subnacionales, los estados, los municipios, pues le entraran con una actualización de los catastros municipales, de los registros de la propiedad, para tener más recaudación por la vía del impuesto predial y que además estos recursos estuvieran etiquetados para que los ciudadanos vieran que su pago de impuestos sobre la propiedad, pues de alguna manera es bien Está utilizado. dando Yo creo que frutos, claro. eso sería en buena medida lo que habría que hacer. Claro que sí, también poner el ojo en las deducciones de los particulares, tema que después podremos analizar sin duda. Alexis, te agradezco mucho. Alexis Milo, analista económico, gracias por este tiempo. Que tengas muy buena tarde.